Y eso sería todo. Gracias, Inés. No me queda claro entonces cuál es la opinión de ustedes, porque lo demás es como que lo que ya tenemos, ¿no? Sí, lo siento mucho. Pues algunos sí están a favor, dicen que estos actos que está tomando el presidente deberían de tomarlos también otros presidentes de otros países, especialmente en Latinoamérica, donde la inseguridad abarca una gran parte de las noticias de estos países, y que se debería de tomar como referencia las actitudes o lo que está haciendo el presidente. Eso. Gracias, Inés. Ahora sí hay opinión. Doña Chelsea González, ¿qué piensa ustedes al respecto de este tema? Buenas tardes, Lick. ¿Me escucha? Sí, ¿se le escucha bien? Pues yo opino lo mismo que ella dijo, de que así como el presidente Bukele quiere lo de la elección, o la reelección, pues siento que también se tiene que tomar en cuenta otros presidentes, no solo él, ya que, como dijo la compañera, la inseguridad abarca también gran parte de Latinoamérica. Entonces siento que no solo debería de ser el presidente Bukele, sino que también otros presidentes. Gracias, Chelsea. No me queda muy claro, o no sé si es porque no escuchó totalmente lo que nos comentó la compañera, pero estamos bien. Doña Vivian López, ¿está con nosotros? Así es, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, doña Vivian. Vamos con la con la noticia de su grupo, por favor. Ok, nosotros somos el grupo 3. Nuestra área geográfica es el Caribe. La noticia de nuestra semana es sobre las visas que reanudará la Habana para migrar a Estados Unidos de forma legal. Uno de los objetivos es de que se pare la migración por vía marítima, que ha dejado a muchos fallecidos. Nuestro análisis como grupo es más que todo ver por qué lo quieren hacer, y ya que es un poco obvio, ya que se vive mucha violencia en el país cubano. Y pues también se ha visto bastante presionados los cubanos por las potencias, así como Estados Unidos. Sol. Gracias, Vivian. Miren, es más de esta semana, pero ¿alguien vio la nota esa que andaba circulando sobre Cuba? O sea, algo que fue muy publicitado esta semana en Cuba. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando o no? ¿Permitieron el matrimonio igualitario? No. Bueno, ese es uno de los temas. La noticia es más global, ¿no? Yo solo eso me recuerdo. Es que leí un poquito, pero solo eso. ¿Alguien tiene la nota global, no? ¿Ustedes que son internacionalistas? Nadie. Aprobaron que van a reformar el Código Civil o algo así. El Código de Familia, dicen ellos. Para nosotros no es exactamente el civil, pero sí es el Código de Familia cubano, y dentro de eso está esto que nos dice don Alexander, que aprueban ¿qué es? El matrimonio igualitario. Igualitario. Hay 3 cosas que están así. Les iba a preguntar si les llamaba la atención por qué en este momento aprobar eso. O sea, Cuba ha sido muy cerrada a ciertos temas y ahorita de repente reconoce. ¿Alguien puede googlear la noticia, por favor? Para que sirva de algo tener a Google ahí cerca. ¿Ya la encontró alguien, no? Don Joshua nos lo puso
nos lo puso en el chat. Pero don Joshua, lo que necesitamos es que nos diga qué es lo que se aprobó ahorita. Sí, buenas tardes, licenciado. Pues, bueno, en el encabezado dice: el nuevo Código de las Familias de Cuba entra en vigor tras el referéndum. El paquete legislativo incluye el matrimonio igualitario y la gestión sufragada. Entró en vigor este martes con su publicación en la Gaceta Oficial tras su aprobación en referéndum. Voy a ver qué nos dice. Doña Brigitte nos puso ya otro dato. ¿Se dan cuenta? Ya nos puso. Amplía la protección de las mujeres. Eso no sería, ¿cómo se llama? Novedoso, digamos, tratándose de Cuba. Y niños y ancianos, pero dice permite a las parejas LGBT casarse y adoptar niños. ¿Eso no le suena así novedoso como para Cuba, el estilo que ha sido Cuba? ¿Alguien encontró alguno de esos otros temas que están polémicos en Cuba? Sí, la unión de dos personas. Exactamente, don Alexander puso otro en el chat y don Roberto nos completa con el aborto. O sea, jóvenes, ¿no les parece raro a ustedes que en momentos en que... este no lo había visto, María José. Gracias. María José nos pone algo en el chat. Ese punto no lo había visto. Pero ¿no les parece raro que en un momento en que vamos a Cuba, porque hoy se dieron primero los autoridades están muy pendientes del paso del huracán. Exacto, Nelson. Pero ellos no hablan de ideología de género, hablan de derechos de mujeres, ¿no? Que es diferente. Pero va la cuestión. ¿No les parece raro que en un momento en que el gobierno es cuestionado y que en algún momento hasta se creía que podía significar la caída del gobierno, empiecen a ampliar así como que libertades que no se creían en Cuba? O sea, no puede ser... sí, o sea, quieren cambios. Democracia, dice Alexander. Pues yo no estaría tan seguro que sea democracia, Alexander. Pero sí, algo así como démosle a la gente un poco en qué se entretengan, ¿no? Hagámosles ver que podemos ser democráticos. Habrá que ver en la práctica cuánto cambio significa para la sociedad cubana. Los que van a ciencia política, bueno, creo que las 3 carreras será de tomar a Cuba a partir de este código una libertad parcial o una idea de libertad, podría ser Joshua. ¿Sí? Será de darle ahorita seguimiento a lo que pasa en Cuba para ver si realmente hay cambios o solo fue, yo me temo, espero equivocarme, que sea solo quedar bien con la gente para que el gobierno agarre fuerza. Será de darle seguimiento. Vamos a ir por lo menos 5 personas por clase, así los que han estado participando hasta ahorita, que son más o menos eso, me da tiempo que todos pasen, aunque sea una vez. Un poco, Alexander pregunta fuerza, ¿en qué sentido? O sea, que vuelva a tener credibilidad ante sus ciudadanos, lo podemos ver así, porque ha sido muy cuestionado, Alexander. Entonces, como volver a tener credibilidad, digamos, a eso me refería con agarrar fuerza. ¿Sí? Entonces, bueno, les decía, ya hice los cálculos, podemos llegar así y todo mantener que sea una participación. Doña Adela Fabiola, ¿está doña Adela, no? ¿Cómo? ¿Quién había encendido el micrófono? Kelly. No, entonces lo hacemos al revés, porque así es de los que están presentes. Entonces vamos, por favor, con doña Cindy Saní. Doña Cindy, ¿está con nosotros? Sí, dice no Cindy, usar el micrófono. ¿Cómo? Dice la compañera Cindy que no puede usar el micrófono. Muy bien, doña Cindy, entonces resúmanoslo en el chat, no hay problema. Ahorita revisamos y entonces tiene su participación ahí en el chat. Don Nelson Rivera.
Buenas tardes, licenciado. La misma dinámica, don Nelson. Muy bien, con gusto. Yo también soy parte del grupo 3, el Caribe. Sí, es Caribe. No, pero sí. Estamos viendo por participación, Nelson, entonces no hay problema. Muy bien. Bueno, el análisis que yo, o que más bien en grupo pudimos hacer precisamente de la noticia, licenciado, es que es interesante porque hay esa apertura, y es que para el Estado socialista de Cuba no puede tener todas las puertas cerradas todo el tiempo. Entonces, el hecho de tener una apertura puede generar para ellos esta estabilidad o mantener su estabilidad, porque como decimos en el informe, Cuba ha sido uno de los países que ha hecho frente al capitalismo durante décadas, ¿verdad? Y Estados Unidos ha presionado económicamente a Cuba de muchas maneras. De hecho, una de las noticias de esta semana es que el presidente Biden hace un poco una crítica, ¿verdad?, respecto a quienes pueden retornar a sus países, y critica el hecho de retornar a cubanos, nicaragüenses y también a venezolanos. Ahora, lo importante de esto, o la pregunta que nosotros nos hacemos, es por qué Biden critica o podría justificar no retornar a estos inmigrantes, pero sí el Triángulo Norte, ¿verdad? ¿Y qué representa para él? ¿Por qué a nosotros sí nos regresan a toda nuestra gente, pero por qué tomarían una postura distinta ante Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿verdad? Que son de alguna manera representantes del socialismo en nuestra región, ¿verdad? Ahora, lo importante con esto, y que también hacíamos énfasis en el análisis, es que, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos saluda con una mano, pero aprieta con otra, ¿verdad? Y es lo que consideramos que podría estar haciendo con Cuba, ¿verdad? En el caso de los cubanos, consideramos también que no, o más bien mantienen esta apertura, porque el cerrar, ¿verdad?, completamente podría ser desfavorecedor para ellos. Ahora, con esto particularmente que usted decía, licenciado, ahora es, habría o valdría la pena preguntarnos qué tanto habría entrado el capitalismo en Cuba, si esta ideología de género, como usted lo mencionaba, es realmente una puerta para que entre el capitalismo, ¿verdad? Sí creo que es importante mencionar, porque bueno, básicamente Vladimir Cerrón, ¿verdad?, que ha admirado Cuba tanto tiempo, ahora pues se aprueba el matrimonio igualitario en Cuba. En mi caso particular pienso que Cuba mantiene sus puertas, ¿verdad?, cerradas, pero tampoco es conveniente cerrar completamente. Y en el caso de Biden, para mí particularmente, como decía, saluda con una mano, pero estrangula con la otra. Solo un par de acotaciones, Nelson. Me parece muy bien cómo lo aborda. Solo 2 acotaciones. Usted preguntaba, ¿será que el capitalismo con esto está entrando a Cuba? Miren, yo diría que el capitalismo a Cuba ya entró hace rato. O sea, Cuba es una cuestión interesante. Sigue teniendo un gobierno de corte socialista comunista, pero ya tiene muchas empresas funcionando ahí. O sea, el capitalismo cubano ya está. Por ejemplo, empresas españolas trabajan con Cuba muy bien. Lo que se dice, por ejemplo, en Cuba hay escasez, sí, pero usted consigue lo que necesita si tiene dólares. No sé. Había hace algún tiempo, no sé si todavía está, por ejemplo, en el distrito comercial de La Habana alguien ha estado en Cuba recientemente para ver si todavía existe el centro comercial Carlos V. Entrar a Carlos V era como entrar a un centro comercial en Guatemala, o sea, usted encontraba de todo. Claro, ni loco compraría yo ahí, pues, porque era carísimo para comprar. Entonces, creo que el discurso que nos venden, Nelson, va un poco más en la línea del régimen político como tal, más que en lo del régimen económico. Luego lo otro, yo aclaraba y decía que, según yo había visto, era derechos para las mujeres, pero sin invocar la cuestión de género. No sé si me equivoco, si alguien más ha encontrado que sí ingrese la cuestión de género, como género.
o si solo es cuestión como mujeres. Se recuerdan que son dos cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo hablar de mujeres que hablar de teoría de género. ¿Estamos? Entonces, solo esas dos acotaciones. Muy bien. Empezamos a trabajar entonces ya el tema. Jóvenes, tengo 3 personas que me explicaron por qué no pueden tener cámara. Se recuerda que eso se vale. Para eso sirven los 10 minutos que yo doy chance de que me platiquen. Y los demás, se recuerdan que yo he insistido. Mi curso sigue igual. Entonces, o nos vemos o hagan uso de su derecho a no entrar a clase. ¿De acuerdo? Entonces, por favor. Sí, bueno. Sí, hay una persona que siempre sé que se conectan 2. Ahorita me dice Jennifer. Sí, ahorita lo ubico. Y además de ustedes 2, había 3 personas más. Que sí, ya las tengo aquí checadas, no hay problema. Sí, con los demás, por favor. O tenemos cámara o hagan uso de su derecho a solo hacer trabajos. Al fin y al cabo, la formación es para ustedes y no para mí. Usted decida cómo quiere formarse, usted decida qué tan corrupto o no corrupto quiere ser. ¿Se recuerdan? Yo les dije es corrupción, decir estoy en paro y solo es paro para hacer tareas. No, el que está en paro le respeto, pero haga paro. ¿Sí? Le respeto sus valores, eso se lo respeto y se lo admiro, pero hágalo como debe ser. Y los demás no agarren de pretexto, porque eso es una ofensa para los que sí tienen el valor de estar en paro. Decir estoy en paro y solo es no hacer trabajos, eso no es paro, jóvenes, eso es aprovechamiento de una cuestión que sí tiene sentido si usted lo ve como valor de hacer un paro. ¿Sí? Entonces, don Elmer Donis, ¿me comenta en qué nos quedamos el último día, por favor? Creo que no estaba, ¿verdad? Vamos con doña Sara, por favor. Sí, solo hay una Sara, ¿verdad? Sara Soco chico, Soco chica. ¿No está Sara? Bueno, 2 minutos para ver si se conecta, y si no, pues ya saben que yo lo expulso. ¿De acuerdo? Ya tomé también su participación, Cindy, no hay problema con eso. Permítanme, solo estoy dejando ya una vez aquí nombres. Muy bien, jóvenes, creo que no están ninguna de estas 2 personas. Doña María José Baechki, creo que es. ¿Usted sí está? Tampoco. Mientras tanto, veamos con los que sí están. Entonces, para ir empezando, don Anthony Monzón, que se le ve con ganas de participar. ¿Nos recuerda hasta dónde llegamos la sesión anterior, por favor? Licenciado, buenas tardes. Tenía apuntado hasta el tema de movilización transfronteriza, perdón. Gracias, don Anthony. Doña Jennifer Samantha, ¿usted recuerda algo extra? Sí, licenciado, estábamos hablando sobre las ONG son generadores de problemas, es decir, tienen que identificar nuevos problemas, deben de ser capaces de visualizar, como dijo Joshua, nuevos problemas. Excelente, gracias. Doña Beverly Guzmán, ¿usted apuntó alguna cosa extra? Sí, lo último que tengo apuntado es que la movilización transfronteriza
es empezar a crear redes, visibilizando para poder llegar a la movilización, se le puede conceptualizar y darle compromiso. Gracias. Beverly Rocío, es usted, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Y la otra persona era Jennifer, ¿verdad? Samantha. Sí, ¿verdad, Jennifer? Usted fue la otra persona a la que le pregunté directamente. Sí. Solo. Y ahorita con esto termino, jóvenes, de hacer mis anotaciones. Ahí estamos. Es que así sí me van a llegar los días completos. Muy bien, jóvenes. Recordemos entonces un poco, bueno, habíamos terminado entonces de hablar de sociedad civil, ¿no? Sí habíamos llegado hasta el final de sociedad civil. En resumen, entonces, ¿se recuerdan? Habíamos hablado de que sí, la sociedad civil, gracias Joshua, al final habíamos concluido con la parte de valores. ¿Se recuerdan? Que es como que el llamado de la sociedad civil realmente a reformular esos valores, pero habíamos dicho que algo importante era que la sociedad civil se convertía o debía convertirse en la voz de los sin voz, ¿se recuerdan? Por eso es que hablábamos de la exclusión. Y decíamos que en principio la sociedad civil era, solo para cerrar esto, era una cuestión altruista, era una cuestión necesaria, pero que a veces en el camino se desviaban. Pero recuerdan ustedes que yo les había dicho en algún momento, creo que usé la expresión, y que por cierto no busqué el autor, no sé si les dije que a ver si ustedes conocían, no recuerdo quién es el que dice que es, o sea, haciendo un símil, ¿verdad? Que es mejor que queden 9 culpables libres a que un inocente quede en prisión. ¿Han oído esa expresión? Sería algo así con las ONGs, ¿no? Es mejor que trabajen todas a quitarlas y que quitemos algunas que sí están haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? Empecemos entonces con el nuevo tema. Doña Daniela Palacios, ¿usted recuerda así por molestar qué tema nos tocaría trabajar el día de hoy? No, la verdad, licenciado. ¿No? ¿Doña Jacqueline Catalán? No, de igual manera no, licenciado. Pero ya hasta que hicieron una comprobación de lectura de ese tema, jóvenes. ¿Don Joshua? Introducción a las relaciones internacionales. Exactamente. Empezamos con introducción a las relaciones internacionales, jóvenes. Que ya hicieron una comprobación de lectura, ¿se recuerdan? Ya hicieron preguntas también, o sea, alguna idea tienen que tener de ese tema. Una aclaración antes de que empecemos a hablar de introducción a las relaciones internacionales. El semestre pasado, ustedes recordarán que de alguna manera vimos, por ejemplo, las grandes concepciones, discutimos cuál era el concepto, discutimos cuáles son los actores. ¿No les suena a ustedes parecido al documento 4 ahorita que lo leyeron? ¿No les vuelve a...? El semestre pasado no estuvimos con usted. No, ustedes son la B, ¿verdad? Pero igual son los contenidos mínimos. Me imagino que vieron los contenidos mínimos del curso. Sí, dice don Joshua, sí lo vieron entonces. Don Roberto también nos dice que sí, son los contenidos mínimos que tuvieron que haber visto. Y entonces les hago esa aclaración, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta que este documento, ya se dieron cuenta, lo que hace es de alguna manera complejizarnos un poco esa discusión. No es nada nuevo, pero sí es un poco ampliar la discusión. Voy a presentar entonces solo para que nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar entonces este nuevo documento que es Introducción a las Relaciones Internacionales. Les recuerdo, jóvenes, las presentaciones están hechas con base en los documentos obligatorios de lectura. Sí, los que ustedes ya tienen. Este es el documento 4, si viéramos en el orden. Entonces, esta presentación está con base en la propuesta de Felipe Jaramillo Ruiz. Yo lo que hago es ordenar la información, en algunos momentos ampliarla o irla adecuando. Pero si usted lee el documento,
Yo diría no necesita la presentación. Pero si usted necesita la presentación, pues usted sabe que con gusto yo la voy a poner también en la plataforma. ¿De acuerdo? Pero la base, jóvenes, es el documento de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con la propuesta de Jaramillo? Antes, recordemos un poco, esto lo he insistido yo mucho y van a ver que se los voy a seguir insistiendo hasta el último día de clase. ¿Ya vieron lo que tenemos en pantalla? ¿Logran leerlo? ¿Sí? ¿Se logra leer bien ahí todavía? ¿Ya notaron qué es eso que hay ahí en pantalla, jóvenes? Don Joshua hace, sí, pero ¿qué es, don Joshua? Si tuviera que describir qué es lo que tenemos ahí en pantalla, ¿qué es? La definición como ciencia y estudio, ¿se puede decir? La definición como práctica y como ciencia. Como práctica y ciencia. Sí. Tiene los 3 elementos de... Exactamente. Don Alexander ahí nos había puesto la definición. Sí, pero vamos a aclarar algo. Vamos aclarando algo, diría Jona. ¿Se recuerdan ustedes que esto que estaba presentando yo ahorita es concepto de trabajo? ¿Se recuerdan que yo les insistí mucho en eso? Yo les dije, ustedes pueden ver cuál es el concepto de Barbé, por ejemplo, pueden ver cuál es el concepto de Padilla, si va a haber un guatemalteco, puede ver el concepto de Reynaud. O sea, hay conceptos mucho más complejos y más técnicos, ¿sí? Pero se recuerdan que yo dije, con que usted sepa describir esto, por lo menos tiene un concepto de trabajo que engloba los elementos de relaciones internacionales, ¿se recuerda? Y eso es como empieza discutiendo nuevamente Jaramillo. Jaramillo empieza la discusión de si somos o no somos ciencia. Él utiliza el concepto disciplina. En este caso lo vamos a tomar como equivalente, ¿no? Disciplina o ciencia. Entonces lo que usted tiene aquí es un concepto de trabajo que dice que son interacciones entre actores internacionales a través de las fronteras. Eso es práctica. Y para que se dé esa primera práctica de relaciones dijimos que tenía que darse estos 3 elementos. Interacciones, actores y fronteras, ¿sí? El siguiente concepto que usted tiene es el de concepto de relaciones internacionales como ciencia. Y solo agrega esto, ciencia que estudia las interacciones, y que tiene por objetivo contribuir a lograr paz y seguridad internacionales. Y cuando hablamos de la ciencia, dijimos que hay 3 requisitos, que son los que usted tenía en la presentación. Toda ciencia, para ser considerada ciencia, tiene que tener objeto de estudio, teoría y método propios, ¿sí? Y eso es un poco la discusión que plantea originalmente Jaramillo. Entonces, al final, sí somos ciencia, logramos tener ya un objeto, una teoría y un método propios. Aquí solo una pregunta para doña Laura Aguiar. Doña Laura, ¿usted recuerda que en algún momento yo les dije, miren, nosotros usamos el realismo y el realismo es de la ciencia política? Usamos el conductismo y el conductismo es de la psicología. Pero todos estos componen teoría de relaciones internacionales. ¿Por qué puede ser teoría de relaciones internacionales, doña Laura? ¿Se recuerda qué mencioné yo? Si uno nace de la ciencia política y el otro de la psicología. No me acuerdo. No recuerdo. Al menos con eso no me recuerdo. Ah, qué bueno que volví a preguntar. Entonces, ¿alguien se recuerda, jóvenes, lo que yo dije al respecto? Porque miren, les pongo ese ejemplo, ¿no? El realismo viene de la ciencia política, el conductismo viene de la psicología, pero yo les dije ahorita, relaciones internacionales ya es ciencia porque tiene teoría propia, pero usamos esta teoría por el comportamiento, dice Alexander. No es por el comportamiento, Alexander. Nadie recuerda eso. Porque puede ser aplicado, sí, es porque es aplicado, Roberto, pero ¿a quién se le aplica? Por el enfoque, por ahí va un poco. Don Joshua tiene mejor la idea de Cuba. ¿Por una necesidad humana, licenciado? Toda ciencia nace de una necesidad, eso sí lo dijimos también, Sandra. Pero no sería esta la respuesta. O sea, toda ciencia nace de una necesidad humana, en eso estamos clarísimos. Influencia, nos dicen en el chat, no. Por el método, por ahí va un poco la cosa. Miren, el que más, si lo viéramos así como quien se acercó más a un frío en caliente, sería don Joshua. Bueno, antes de decirles por qué, miremos si don Nelson anda inspirado el día de hoy. Don Nelson, por favor. No tan inspirado, licenciado, pero ¿será debido a las interacciones y la estructura? No sé cómo lo interpretó, pero solo así como lo dice, no. Miren,
Pero podría ser, por eso no sé cómo lo interpretó. Por eso les decía, por ejemplo, quien puso ahí que se adecua o quien puso método podría ser, por el enfoque puede ser. Yo aclaré, jóvenes, que esas teorías llegan a constituir el cuerpo teórico de relaciones internacionales cuando lo aplicamos a nuestro propio objeto de estudio. ¿Sí? O sea, cuando lo aplicamos a nuestro objeto de estudio. ¿Se recuerdan la discusión que tuvimos anteriormente, que era lo internacional? Jaramillo ahorita nos va a decir también nuevamente, cuando nosotros aplicamos a lo internacional, entonces es teoría de relaciones internacionales. Es decir, el internacionalista aplica, por ejemplo, el realismo político a lo internacional, no, por ejemplo, al estudio del Estado. Pero la ciencia política aplica el realismo al estudio del Estado, ¿sí? O en psicología, cuando usan el conductismo es para ver si, qué sé yo, si Juan Pérez está loco, para ver qué conducta tiene. Pero nosotros lo aplicamos para ver la conducta que tienen los actores en el plano internacional. ¿Me explico? Entonces, jóvenes, lo que define que tengamos un cuerpo teórico propio es la aplicación a nuestro propio objeto de estudio. No entiendo qué quiso decir Nelson, si nos lo puede barajear mejor oralmente. Gracias, licenciado. Sí, es que justo lo que decía, es por la forma en que están aplicados a nuestra ciencia, ¿verdad? Es esa aplicación metodológica a nuestra ciencia. Exactamente, la utilización del método, por ejemplo, ya de nuestra ciencia a nuestro objeto de estudio. Al final lo que define, jóvenes, nuestra teoría es nuestro objeto de estudio. Igual que lo que define nuestro método es nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Porque usamos métodos que usa toda la ciencia, ¿o no? Pero toda la ciencia lo utilizan de acuerdo a su objeto de estudio. Entonces, nosotros tenemos un método propio cuando lo aplicamos también a nuestro objeto. Entonces, jóvenes, el poder decir que la teoría o el método son propios de nuestra ciencia está en función de aplicarlo a nuestro propio objeto de estudio. ¿Quedamos claros ahora en esa parte? ¿Será que la próxima vez que le pregunte, doña Laura, ya logramos que lo recuerde? Bueno, esperaría que todos lo recuerden. Miren, a veces yo quisiera que el curso lo hiciéramos más, aunque trato de darles ejemplos y todo, quisiera que hiciéramos cuestiones más coloquiales, digamos. Pero se recuerdan que esta es la base para sus cursos de teoría. Entonces no puedo salirme mucho de eso. Entonces, por eso mi insistencia, por ejemplo, en que manejen un concepto, mi insistencia en que conozcan esto de por qué somos ciencia, ¿sí? Y por eso la cuestión de la selección de textos que tenemos. Entonces, regresamos, jóvenes. Cuando hablamos de la práctica, una cuestión más, la práctica es independiente de la teoría, ¿se recuerdan? Pero la teoría necesita la práctica, ¿sí? La práctica es anterior a la teoría, por un par de siglos incluso. Para que se dé la práctica necesitamos interacciones, actores y fronteras, y para poder hablar de ciencia necesitamos objeto de estudio propio, teoría y método propios. ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros ahora ahí? Vamos al siguiente. Luego Jaramillo entra en la discusión de cuándo se origina la disciplina. Aquí vamos a revisar un poco. ¿Se recuerdan el vuelo de pájaro que hicimos al principio del semestre? ¿Se recuerdan esa presentación de abuelo de pájaro que se llamaba para ver algunos eventos históricos? Pues nos sirve un poco porque Jaramillo ahorita nos dice, mire, hay por lo menos dentro de los pensadores o teóricos internacionalistas, hay por lo menos dos grupos. Están los pensadores que van con la concepción clásica y están los pensadores que van con la llamada concepción crítica. Solo una aclaración aquí, jóvenes. Cuando hablamos aquí de concepción clásica, no nos estamos refiriendo, ¿se recuerdan ustedes que también a principio de semestre vimos aquello de las grandes concepciones? La concepción clásica, la concepción anglosajona y la concepción marxista. No, aquí solo estamos viendo en qué posición se ubican los autores. Aquellos que lo ven desde lo clásico, digamos, si lo quiere ver así, y que dicen, estos que se ubican en esa visión clásica, o esa concepción clásica, proponen dos puntos. Aún dentro de ellos, entonces, hay una división.
Dentro de los clásicos están los que dicen que el origen de nuestra disciplina está en Westfalia y los que dicen que no, que la disciplina realmente está en Gales, en la cátedra Wilson. ¿Se recuerdan que eso lo vimos anteriormente? Ahora bien, Jaramillo nos llega a decir, mire, los que están creyendo que la ciencia de las relaciones internacionales inició en el siglo XVII, en realidad lo que están estudiando o a lo que le están dando mayor énfasis es a la idea del Estado moderno y la relevancia del sistema internacional. Una pregunta. Jaramillo nos habla del Estado moderno. Ustedes recuerdan que yo cuando hablábamos de este concepto yo agregaba una palabrita. ¿Alguien recuerda la palabrita que agregaba? Don Joshua, sí, solo que ahora complételo con lo que dijo Jaramillo. En el chat don Joshua puso algo. ¿Alguien encontró ya? Yalik. ¿Cuál sería entonces, doña Angelique? Estado-nación moderno. Exactamente. ¿Se recuerdan que yo insistía mucho en ese nombre? Jaramillo solo nos dice el Estado moderno. Yo les insistía el Estado-nación porque eso hace diferencia en tipos de estados que han pasado a lo largo de la vida política. ¿Sí? Es decir, desde, por ejemplo, el Estado ciudad griego o el Estado ciudad feudo del feudalismo, esos han sido tipos de Estado. Pero el Estado que nosotros conocemos hoy, se recuerdan, yo les insistí mucho, que es el Estado-nación moderno, que tiene 3 elementos principales o básicos. Es ya un concepto que es el prevaleciente hoy en día. Solo por molestar a don Alexander Guzmán. Don Alexander Guzmán, usted recordará cuáles son esos 3 elementos básicos para conformar el Estado-nación moderno. Y que haya una frontera, población y un gobierno. Población, territorio y gobierno, entendido como la capacidad de gobernar a la población en ese territorio, ¿sí? Eso es la definición del Estado-nación moderno que Jaramillo nos dice solamente como Estado moderno. Entonces dice Jaramillo que los pensadores que hablan de que la ciencia empieza en Westfalia, lo que realmente están empezando a ver es el Estado moderno. ¿Se recuerdan que nosotros dijimos que en Westfalia lo que se reconoce es la frontera política? ¿Sí? Pero que el inicio del Estado estaba inclusive en el siglo XVI. ¿Sí? Entonces, para el siglo XVII, Westfalia lo que se hace es reconocer ya al Estado en su frontera política. Y esto, dice, le da relevancia al sistema estatal. Es decir, quienes dicen que la ciencia empieza en el siglo XVII, en realidad están estudiando el Estado. Mientras que los que van al siglo XX, tomando como referente la Primera Guerra y la cátedra Woodrow Wilson, se están yendo por este otro lado que nos pone Jaramillo en la conclusión. Primero, entonces, jóvenes del siglo XVII va por la práctica político-jurídica. ¿Qué es eso, práctica político-jurídica? ¿O quiénes tenían en el siglo XVII la capacidad de hacer una práctica político-jurídica a nivel internacional? ¿Se ha puesto a pensar usted siglo XVII? Por ejemplo, ¿quiénes podían tener la capacidad de estar en todo el mundo? Solo los estados. Por los que dice Jaramillo que en realidad quienes estudian Westfalia lo que están estudiando es el Estado y el sistema estatal. Y como se los coloco ya en el resumen, en la conclusión, es estudiar esa práctica político-jurídica, ¿sí? Mientras que, si vemos el siglo XX, la creación disciplinar es en este momento donde se da. ¿Por qué? Porque a partir de la cátedra Wilson se desarrolla un cuerpo teórico. Y junto con el cuerpo teórico empiezan los debates epistémicos. Como el punto es debates epistémicos, la pregunta de siempre, jóvenes, alguien buscó qué era epistemología. ¿A alguien se le ocurrió buscar? Doña Stephanie.
Según busqué, era parte de la filosofía que estudia los principios y los fundamentos, también como la extensión y métodos del conocimiento humano. Esa última parte nos sirve bastante. Ahorita les voy a decir por qué. Don Alexander nos pone otra también, que está un poco incompleta, don Alexander. La que puso doña María José y don Kevin, si se dan cuenta, ya la leyeron, las que nos pusieron ellos. Dice, se ocupa de todos los eventos que procura la adquisición de conocimiento y cómo el conocimiento es construido. Es decir, jóvenes, sí, don Joshua nos pone otro, teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. ¿Ya vieron en qué coinciden todos? O sea, epistemología va a la forma en que se adquiere el conocimiento, es decir, el método que se utiliza para llegar al conocimiento. Entonces, cuando Jaramillo nos plantea que ya hay ciencia a partir del siglo XX, pero porque hay cuerpo teórico de debates epistémicos, lo que está diciendo es, mire, tenemos teoría ya, se desarrolla teoría, y además esos debates epistémicos en realidad se trataba de debatir cuál era el mejor método para llegar a la conformación del conocimiento en relaciones internacionales. Quiere decir que podemos decir que la ciencia sí inicia en el siglo XX porque como ya se estructura el conocimiento y el estudio, ya definimos cuál es el objeto de estudio, ya definimos cuál es el cuerpo teórico y ya definimos cuáles son los métodos para llegar a ese cuerpo teórico. ¿Sí? Es decir, nos convertimos en ciencia, jóvenes, en el siglo XX. ¿De acuerdo? Al final, Jaramillo dice, pero ojo, con esta versión de los que van por la concepción clásica, ¿no? Pero Jaramillo nos plantea que hay otra concepción, que es la concepción de los teóricos críticos. En esta línea de la construcción desde los teóricos críticos, vamos a para que no se me duerma don Joshua Cotton. Don Joshua, ¿usted puede leer los dos primeros? Sí, licenciado. Por favor. El título es El origen de la disciplina de acuerdo con los teóricos clínicos. El primero es situar el origen en Westfalia o Gales. Son construcciones occidentales sesgadas. Dos, refieren solo la experiencia de las potencias occidentales y dejan de lado a otros actores. Ahí estamos, gracias. ¿Qué encuentran ustedes de conocido en esos dos primeros, jóvenes? ¿Ya se dieron cuenta de algo que hemos venido platicando desde el inicio del curso? La occidentalización. La occidentalización. ¿Y qué otra cosa? El eurocentrismo. Eurocentrismo, exactamente. Les vuelvo a presentar entonces la perspectiva eurocentrista, exactamente. Vuelvo a presentar, jóvenes. No sé por qué ahora los... Fíjense que no sé qué les hice, pero ahora los miro, como diría, acostados. Pero bueno. Doña Rachel Alvarado, ¿usted nos haría favor de leer los siguientes dos? Le dice a la compañera que sirve el micrófono. También. Sí, es que fíjese que la forma en que me quedó, gracias Rachel, si ahorita vi el chat, tengo que brincar entre una cosa y otra.
Entonces, doña Brigitte, hágame favor usted. De donde dice redefinen la naturaleza de los actores estatales y no estatales, ven más allá de asuntos militares, introducen una mayor diversidad a las metas de la disciplina. Leo la última. Sí, ya para qué dejamos una nada más. Construyen una visión más compleja de los modos de interacción en el sistema internacional. Gracias. Si se dan cuenta lo que los teóricos, o bueno, ¿alguien se anima a decirme cuál sería el planteamiento así en general de los teóricos críticos, leyendo estos elementos? ¿Alguien se anima a suponer cuál sería la propuesta de los teóricos críticos o el planteamiento de los teóricos críticos? Licenciado, sería de que existen más actores en el ámbito internacional y también más interacciones, más acciones, ya no solo la guerra y la paz como se miraba antes. Eso es parte de... Muy bien. Don Joshua. En parte de lo que decía el compañero también, y es que de alguna manera criticaba la descentralización del poder, o sea, de que no solamente las naciones o el Estado era el que monopolizaba el poder, o que no solamente era el que tenía influencia, ¿no? Como decía, que había otros actores que no eran necesariamente estatales. Gracias. Mauro, por favor. La globalización. Sí, ya como un tema nuevo, pero de lo que hemos venido viendo, si se dan cuenta, los críticos vuelven a insistir en algo. Don Alexander lo resuelve muy bien, el Estado ya no es el único actor internacional también, pero hay una crítica nuevamente al, como ya lo habían dicho ustedes, al eurocentrismo, al creer que las relaciones internacionales giran solo alrededor de la visión occidental, yendo más allá, digamos, solo de Europa, porque recuerden que también un gran productor de teoría de relaciones internacionales es, por ejemplo, los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, lo que los críticos van a decir es, mire, si usted cree que la ciencia de las relaciones internacionales solo tiene que ver con Europa o con Occidente, está mal. Eso significa que no podemos, porque al final esa es la idea, ¿no? Cuando nace la ciencia, un poco lo que ellos critican es, no podemos decir que la ciencia nace en Gales o que la ciencia nació en Westfalia. La ciencia de relaciones internacionales, ¿verdad? Porque eso sería nuevamente regresar a creer que solo Europa o Estados Unidos pueden producir ciencia. Pero entonces nos dejan con una disyuntiva. Entonces, ¿cuándo nace la ciencia? Porque la propuesta de ellos entonces es no hay fecha, lo que es evolución teórica. Y esa evolución teórica puede venir de todos lados, ¿sí? Por eso es que el último planteamiento que decía era, mire, es que ahí tiene que haber una visión más compleja del sistema internacional. Y en esa visión más compleja, ¿se recuerdan ustedes que en el documento anterior hablábamos, por ejemplo, de los otros, si lo vemos como cuestión así, las otras regiones geográficas? Ahora, jóvenes, la cuestión aquí es, los críticos critican entonces el eurocentrismo o la occidentalización de nuestra disciplina. ¿Sí? O sea, está dentro de esas dos la crítica, eurocentrismo y occidentalización. Además, cuestionar uno de las propuestas básicas de Occidente, que es que las relaciones internacionales estudian la guerra. Y nos dicen, no puede ser solo la guerra, tiene que estudiar más cosas. Como nos dijo, ¿quién fue? Mauro habló de la globalización. O sea, lo que los críticos hacen es, vamos a ver, se critican a sí mismos, dice Alexander. No, Alexander, lo que critican es que solo se puede... creo que le capto un poco, porque los que lo critican tampoco son latinos, ni son asiáticos, nada. Son también europeos y son americanos. Entonces, si lo vamos a hacer, sí se podrían estar criticando a ellos mismos, ¿sí? Si he visto en ese sentido, sí. Pero visto teóricamente, sí, don Roberto le da más en el punto. Realmente lo que critican son los enfoques que ha tenido la ciencia de las relaciones hasta ahorita. ¿Sí?
O sea, critican ese enfoque visto desde Europa, ese enfoque visto desde los Estados Unidos, ese enfoque visto solo en función de la guerra, y nos dicen, no, debe ser una cuestión más compleja, entonces no debemos situarla en Gales o no debemos situarla en Westfalia, debemos situarla en el momento en que hay ciencia en todos lados. Mauro, por favor. Solo con una duda, yo no me recuerdo en qué documento leí los términos, el norte, no sé si es norte polar o el norte global y el sur global, no sé si usted los ha escuchado o me los podría explicar más o menos. Si el norte global tiene que ver con el eurocentrismo y el occidentalismo. Honestamente, Mauro, no había escuchado las expresiones. ¿Me las deja en el chat, porfa? Porque sí, voy a buscarlo. Les soy honesto, así en esa forma no lo había escuchado. ¿Sí? Entonces no le puedo decir. Pero si me las dejan en el chat, voy a ver si tengo material sobre ese tema. ¿De acuerdo? Por favor. Regresamos entonces, jóvenes. El punto aquí entonces es, aquí habría dos preguntas. ¿Hasta dónde vamos? ¿Tenemos o no tenemos una ciencia que se denomina relaciones internacionales? La respuesta obvia es sí, porque ya pudimos definir nuestro objeto, nuestra teoría y nuestros métodos. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo en realidad empezó la ciencia como ciencia? Si usted se va con la vertiente clásica, le dirían que la ciencia empezó en el siglo XX. Si se va con los críticos, le dirían que la ciencia empezó cuando hubo estudios de la complejidad internacional. Es decir, jóvenes, los teóricos críticos lo que critican en sí es tratar de ponerle una fecha y situarlo en Europa. ¿Sí? Perfecto, Mauro, gracias. ¿Sí? Entonces, nos interesa en realidad cuándo nace la ciencia como tal. Para fines académicos, sí. Para fines nuestros, lo que nos interesa es el desarrollo de la ciencia, que es lo que va a seguir el documento platicándonos. Y aquí solo vendría una crítica a nosotros mismos como internacionalistas. Jóvenes, la semana pasada, o fue esta. Ay, no, si hoy es martes, ¿verdad? Sí, fue la semana pasada. La semana pasada en la escuela se desarrolló lo que llamaron también virtualmente, ¿no? La semana de la investigación. ¿Alguien asistió algún día, no? ¿Alguien asistió algún día a la semana de la investigación? ¿Se enteraron al menos que había semana de investigación, no? Ni siquiera se enteraron. Sí, tenemos mala comunicación, creo yo, entre escuela y alumnos. Bueno, de hecho, algunos profesores tampoco sabían que había. ¿Por qué pregunto esto? Hay gente que saca una de sus excusas, que qué bueno que se ría, don Alexander. Ni usted se lo creyó. Pero, miren, ¿por qué pregunto esto? Porque la crítica es, ¿por qué siempre tenemos que ver hacia Occidente o por qué siempre tenemos que ver hacia Europa? Ahora la pregunta. Entonces está bastante jodido, don Alexander, por lo menos amplíe sus redes. No, yo les decía, miren, nos criticamos de eso, pero ¿cuánto producimos, por ejemplo, en América Latina? México produce, Brasil producía, casi no produce ahora, Argentina en alguna ocasión. Pero entonces la crítica debiera ser, ¿será que podemos criticar porque aquellos han estado produciendo? ¿O tendríamos que ver que nosotros debemos empezar a producir? La semana de investigación yo les preguntaba, si hubieran visto qué carencias tenemos, por ejemplo, en la escuela. El Instituto de Investigaciones tiene así rimbombantemente un área de estudios internacionales, un área de estudios sociológicos y un área de estudios políticos. Pero cuando usted ve el área, es un investigador y un auxiliar. Y cuando usted ve los recursos que tiene la escuela para pagar, digamos, trabajo de campo, para trabajar, para
contratar un par de auxiliares para cosas específicas. No hay. Y eso le pasa a la mayor parte de unidades académicas. Entonces, díganme ustedes si nosotros estamos en capacidad de decir, mire, vamos a reclamar el origen de la ciencia en Guatemala, por ejemplo. A ese nivel. ¿Sí? Entonces, por ahí va un poco la cosa, jóvenes. ¿De acuerdo? Vuelvo a presentar acá para terminar entonces esta parte al respecto del origen. Recordemos tres cosas en relación a esto del origen, jóvenes. Primero, la historia está en correlación a la historia de las potencias europeas hasta ahora. Sí, o sea, nuestra ciencia está ligada a Europa, no hay para dónde. Porque ellos, pongámoslo así, nos llevan un par de siglos de existencia como estados. Y si se recuerdan ustedes que la primera base de los elementos, el primer elemento dentro de los tres elementos del concepto, ¿se recuerdan que la frontera? Ellos nos llevan muchos años antes la idea de fronteras. Segundo, el estudio está entrelazado con el fenómeno de la guerra. Aunque los críticos digan que hay que superarlo, sí, hay que superarlo, pero no podemos dejar de lado que la guerra fue el origen de nuestro estudio. Y tercero, lo que hemos venido hablando, los estudios de origen de nuestra ciencia, jóvenes, siempre han estado hablando de que son los estados los actores dominantes. Es decir, así como vimos en la parte historiográfica, ¿se recuerdan? También ahora en la ciencia. Nuestra ciencia está marcada por el Estado, está marcada por las potencias europeas y está marcado por la guerra. ¿Sí? O sea, una visión muy estatista, una visión muy europea y una visión que nace de la guerra. Entonces, no podemos escapar, digamos, a ese origen disciplinar. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora solo vamos a ir un momento a Moodle, jóvenes, solo denme un minuto para activarles. Mientras tanto, pueden trasladarse a Moodle, por favor, un minuto. Lick, perdón, ¿ahí va a habilitar un espacio para hacer alguna prueba o algo? Ah. Es que por si no me ves, porque me estoy saliendo porque estoy conectada al teléfono. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que les tuve que... Disculpen, me tardé. Lo estaba visibilizando y en eso me di cuenta que ya se nos había pasado la hora a la que estaba programada. Pero ahorita sí, se va a abrir ahorita a las 50, por favor. Sí, ¿ya lo ve, don Joshua? Ahora sí, entonces, doña Yeli, por supuesto, pueden desconectarse un momento y regresan, por favor. ¿Sí? O sea, los que tienen problema de conexión, mejor desconectense un momento de aquí y hagan solo mudo. ¿De acuerdo? Ahorita en unos segundos se abre, está abierto. Miren, necesitan 5 segundos para responder, pero todavía va a estar abierto 2 minutos. A las 6:52, ¿verdad? A esa hora se cierra, Sandra. Cierto, 6:50.
Sí. Por eso decía, en unos segundos se abre. Van a ver que 5 segundos y respondieron. Ya se habilitó. Licenciado, si alguna respuesta llevase tilde, no importa si lo tiene como con tilde, ¿no? Recuerden, mayúsculas y minúsculas iniciales no importa. Ortografía siempre importa. Ok. ¿Verdad que hasta tiempo de relajarse le va a dar, doña Stephanie? Sí. Estírese Le iba a bien. decir que y mi tiempo para llorar, pero ya vi que está bien. ¿Verdad que no necesito llorar hoy? 5 segundos nos llevaba. Yo les dije, son segundos los que necesitaban. No me creen nunca, don Roberto. Perdón, licenciado, ya puede corregir un poco la señal. Era solo una pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, ya les digo, ¿dónde van a conseguir a alguien mejor que yo? Candelas deberían encenderme ustedes y canonizarme. ¿Esa es una canción, don Joshua, no? De esa práctica sale muy cara, y el Vaticano cobra mucho. No voy a comentar. Por favor, don Joshua, que sean grandes, para que duren. Muy bien, ya se cerró. Entonces, jóvenes, concluimos por el día de hoy. Nos vemos el jueves. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, vamos a terminar un poco antes el jueves para que ustedes se relajen y estén listos para la comprobación, pero la comprobación va a las 8:30. ¿De acuerdo? Entonces, por mí, ya ahorita tienen 8 minutos para relajarse. Yo me quedo porque necesito trasladarle a quien sigue y para resolver algunas dudas que siempre más de alguien me pregunta algo. ¿Sí? Ya estoy acá por si me pasa el poder de Grayskull luego. Ah, ya está la doctora. Me extraña. Mi estimada doctora, qué gusto verla. Igualmente. Insisto, qué bueno que por lo menos por acá nos podamos ver, fíjese. Sí, hombre, mire, le envidio. Usted logra convocatoria en mis clases. De verdad estoy tan decepcionado.